J. de Picas. Como castañas pulidas. Estuve leyendo el libro del panecillo, hasta que empecé a ver doble. Por fin lo guardé debajo de los tebeos del pato Donald, y me puse a contemplar el lago de Como. Me preguntaba por la misteriosa conexión que podía haber entre la lupa y el libro que el panadero de Dorf había metido dentro del panecillo. ¿No era también un misterio que alguien pudiera escribir con una letra tan pequeña? Cuando entramos en la ciudad de Como, al final del lago, estaba ya oscureciendo. Eso no quiere decir que fuera muy tarde, porque en esa época del año oscurecía antes en Italia que en Noruega. Como íbamos hacia el sur, cada día que pasaba se hacía de noche una hora antes. Mientras dábamos una vuelta en el coche por esa alegre ciudad, las farolas se encendieron y, de pronto, descubrí una feria. Fue la única vez en todo el viaje que hice todo lo posible por salirme con la mía. ¿Podríamos parar a ver esa feria?, dije. Ya veremos, contestó mi viejo. Había empezado a mirar a derecha e izquierda buscando un sitio donde pasar la noche. No señor, vamos a la feria. Al final cedió, pero con una condición, que primero nos instaláramos. Además, también se empeñó en tomar una cerveza antes de proseguir con la discusión. Así que luego sería imposible ir en coche a ningún sitio. 2. Afortunadamente, encontramos un hotel a 2 pasos de la feria. Se llamaba Mini Hotel Baradelo. Oye Darab Leto y Nim. Mi viejo me preguntó por qué de repente había empezado a hablar en árabe. Señalé el cartel del hotel, y le entró la risa. Cuando habíamos subido las cosas a la habitación y mi viejo se había tomado su cerveza, fuimos hacia la feria. En el camino, mi viejo se metió en una tienda y compró 2 botellitas de algún licor fuerte. La feria no estaba mal, pero mi viejo se apuntó únicamente al tren del terror y a la noria. Yo también monté en la montaña rusa, que era guay. Desde lo alto de la noria pudimos contemplar toda la ciudad y gran parte del lago de Como. Una vez arriba, nos quedamos balanceando mientras subían nuevos pasajeros. Flotando entre el cielo y la tierra vi de repente a un hombrecillo que estaba abajo mirándonos. Me levanté del asiento señalando al hombrecillo y dije, allí está otra vez. ¿Quién?, preguntó mi viejo. El enano, el de la gasolinera, el que me regaló la lupa. Tonterías, dijo mi viejo, pero también él miró hacia abajo. Es él, insistí, lleva el mismo sombrero. Y es enano, ¿no lo ves? En Europa hay muchos enanos, Hans Thomas. Y también muchos sombreros. Siéntate. Estaba completamente seguro de que se trataba del mismo enano. Además, estaba claro que él también nos miraba a nosotros. Cuando empezamos a acercarnos de nuevo al suelo, le vi desaparecer a toda prisa entre unas casetas. Habían dejado de interesarme los cacharros de la feria. Mi viejo me preguntó si quería conducir un auto de choque, pero le di educadamente las gracias y le dije que no. Solo quiero dar una vuelta, añadí. Lo que no confesé fue que estaba buscando al enano, aunque mi viejo debía de sospechar algo porque, de repente, quería a toda costa que subiera al tío vivo y a otros artilugios mecánicos. Alguna vez mi viejo me daba la espalda para beber un trago de una de las 2 botellitas que había comprado. Creo que hubiese preferido hacerlo mientras yo visitaba el túnel del terror o algo parecido. En medio de la feria, había una tienda de campaña de 5 lados. Leí las letras al revés. Alibis. ¿Cómo dices?, preguntó mi viejo. Mira allí. Sibila, dijo. Significa adivina. ¿Quieres que te lea la mano? No lo dudé ni un instante, me fui derecho a la tienda. Delante de la entrada había una chica de mi edad muy guapa. Tenía el pelo largo y negro, y los ojos muy oscuros, seguramente era gitana. Era tan hermosa que el mirarla me producía un ligero cosquilleo en el estómago. La chica se interesó mucho más por mi viejo que por mí. Le miró y preguntó en un inglés con mucho acento. Will you see your future, sir? Only 5.000 lire. Mi viejo sacó un billete, me señaló y dio el dinero a la chica.
En ese instante, una mujer mayor asomó la cabeza por una abertura de la lona. Ella era la adivina. Me llevé una pequeña decepción al ver que no era la chica la que me iba a leer la mano. Me metieron en la tienda. Del techo colgaba una lámpara roja. La adivina se sentó junto a una mesa redonda en la que había una bola de cristal y una pecera con un pequeño pez plateado. También había una baraja. Me señaló una banqueta para que me sentara. Si no hubiera tenido la seguridad de que mi viejo estaba fuera de la tienda con su botella en la mano, me habría sentido bastante desgraciado. ¿Do you speak English, my dear?, preguntó ella primero. Of course, contesté. Cogió la baraja y sacó una carta. Era la J de picas. Me dijo que cogiera 20 cartas. Luego tuve que barajarlas. Hice lo que me mandó y entonces me dijo que metiera la J de picas en el montón. Hecho esto, la adivina empezó a colocar las 21 cartas sobre la mesa, mirándome fijamente a los ojos. Las colocó en 3 filas, cada una de 7 cartas. Señaló la fila de arriba y dijo que representaba el pasado, la del centro, el presente y la de abajo, el futuro. En la fila del centro, volvió a aparecer la J de picas, ahora al lado de un comodín. Amazing, murmuró, a very special spread. Luego se quedó callada un buen rato. Empecé a pensar que esas cartas eran tan especiales que estaba hipnotizada por ellas, pero finalmente empezó a hablar. Primero señaló la J de picas de la fila del centro y luego las cartas que la rodeaban. Easy a growing boy. He is far away from home. Hasta ahí no me impresionó mucho, no hacía falta ser adivino para averiguar que yo no era de Como. La gitana siguió, Are you not happy, my dear? No contesté, y ella volvió a mirar las cartas. Entonces señaló la fila del pasado. Allí estaba el rey de picas y muchas otras cartas también de picas. Many sorrows and obstacles in the past. Levantó el rey de picas y dijo que era mi viejo. Ha tenido una infancia amarga, continuó. Luego dijo un montón de cosas, de las que solo capté la mitad. En varias ocasiones, mencionó la palabra grandfather. But where is your mother, dear son? Contesté que estaba en Atenas, pero me arrepentí enseguida de haberle dado tantas pistas. Puede que todo fuera un timo. She has been away for a very long time, continuó la adivina. Señaló la fila de abajo. Allí, a la derecha, estaba el as de corazones, muy lejos de la J de picas. I think this is your mother. She is a very attractive woman. Wearing beautiful clothes. In a foreign country far away from the land in the north. Continuó con sus adivinaciones, aunque yo captaba solo la mitad de lo que decía. Cuando empezó a hablar del futuro, sus oscuros ojos gitanos brillaban como castañas pulidas. I have never seen a spread like this. Señalando el comodín que estaba al lado de la J de picas, añadió. Many great surprises. Many hidden things, my boy. Se levantó y sacudió la cabeza como si estuviera nerviosa. Lo último que dijo fue. And it is so close. La sesión había terminado. La adivina me acompañó hasta el exterior de la tienda y se fue derecha hacia mi viejo para decirle algo al oído. Yo la seguí, y ella puso su mano sobre mi cabeza y dijo. This is a very special boy, sir. Many secrets. God knows what he will bring. Creo que mi viejo estuvo a punto de echarse a reír. Quizás le diera un billete más a la señora solo para no morirse de risa. Cuando ya nos habíamos alejado bastante de la tienda, la adivina seguía mirándonos. Me leyó las cartas. Ah, sí, le habrás pedido el comodín. Estás como una cabra, contesté malhumorado. Me pareció una pregunta casi blasfema. ¿Quiénes son los gitanos, ellas o nosotros? Mi viejo se rió con ganas. Por su risa deduje que se había bebido el contenido de las 2 botellitas. De vuelta en el hotel, convencí a mi viejo para que me contara alguna historia sobre piratas de los 7 mares.
Durante muchos años navegó entre las Antillas y Europa, y así llegó a conocer a fondo el Golfo de México y también ciudades como Rotterdam, Hamburgo y Lübeck. Pero el barco también hacía otras rutas, y así mi viejo viajó por todos los rincones del mundo. Ya habíamos visitado Hamburgo, y habíamos paseado durante un día entero por la zona portuaria. Al día siguiente, llegaríamos a otro puerto que mi viejo había conocido de joven, el de Venecia. Y cuando finalmente llegáramos a Atenas quería visitar el Pireo. Antes de que emprendiéramos ese largo viaje, pregunté a mi viejo por qué no íbamos en avión. Así tendríamos más tiempo para buscar a mamá en Atenas. Pero mi viejo dijo que iríamos en coche, porque el gran objetivo del viaje era traernos a mamá a casa, y sería mucho más fácil empujarla dentro del Fiat que arrastrarla hasta una agencia de viajes y comprarle un billete de avión. Por otra parte, me pareció que él no tenía mucha fe en que fuéramos a encontrarla. En ese caso, quería pasar, al menos, unas buenas vacaciones. Mi viejo deseaba conocer Atenas desde que era un niño. Cuando estuvo en el Pireo, que está a pocos kilómetros de Atenas, su capitán no le permitió visitar la vieja ciudad. En mi opinión, ese capitán debería haber sido degradado a grumete. Mucha gente viaja a Atenas para estudiar los viejos templos. Mi viejo quería ir a Atenas, sobre todo, porque allí vivieron los grandes filósofos. A mi viejo no le sentó bien que mamá nos abandonara ahí, mucho menos que eligiera Atenas para encontrarse a sí misma, ya que era una ciudad que él siempre había querido visitar, y podrían haberlo hecho juntos. Después de contarme dos interesantes historias sobre la vida en el mar, mi viejo se durmió. Yo me quedé despierto en la cama, pensando en el libro del panecillo y en el extraño panadero de Dorf. Me fastidiaba haberme dejado el librito en el coche porque, hasta el día siguiente, no podría saber lo que le ocurrió a Hans el panadero después del naufragio. Antes de dormirme, pensé en Ludwig, en Albert y en Hans el panadero. Todos ellos habían tenido un pasado difícil antes de ser panaderos en Dorf. Lo que los unía era el secreto de la bebida púrpura y de todos los peces de colores. Luego, Hans había mencionado a un tipo llamado Frode, que tenía unos extraños naipes con los que hacía solitarios. Si no me equivocaba, todo eso estaría relacionado con el naufragio de Hans el panadero. Reina de picas. Esas mariposas emitían un sonido que recordaba el canto de los pájaros. Mi viejo me despertó temprano a la mañana siguiente, lo que no era nada habitual, por lo que deduje que el licor de las botellitas que compró cuando íbamos a la feria no sería demasiado fuerte. Hoy vamos a Venecia, dijo. Saldremos cuando salga el sol. En cuanto me levanté de la cama, me acordé de que había soñado con el enano y la adivina de la feria. En mi sueño, el enano era una figura de cera en el túnel del terror, que de repente cobra vida porque la adivina gitana de pelo negro, que monta en el tren con su hermosa hija, le mira fijamente a los ojos. En la profunda oscuridad de la noche, el enano sale furtivamente del túnel y anda errante por Europa temiendo a cada momento que alguien le reconozca y le devuelva al túnel del terror. En ese caso, volvería a convertirse en una figura de cera. Mi viejo estaba listo para partir, antes de que yo hubiera conseguido quitarme ese extraño sueño de la cabeza y me hubiera puesto los pantalones. Me hacía mucha ilusión ir a Venecia. Allí veríamos el Mediterráneo por primera vez desde que iniciamos el largo viaje. Nunca había visto ese mar, y mi viejo no lo veía desde sus tiempos de marinero. Desde Venecia continuaríamos, a través de Yugoslavia, hacia Atenas. Bajamos al comedor y nos tragamos ese pobre desayuno que sirven en todas partes al sur de los Alpes. Antes de las 7, estábamos ya en el coche, y en el momento de arrancar, el sol salía por encima del horizonte. Mi viejo se puso sus gafas oscuras y dijo: supongo que tendremos esa resplandeciente estrella delante toda la mañana. De camino a Venecia, pasamos por la famosa llanura del río Po, que es una de las más fértiles del mundo, debido, claro está, a la frescura del agua de los Alpes.
Pasábamos por campos de naranjos y limoneros y al momento siguiente, estábamos rodeados de cipreses, olivos y palmeras. En las zonas más húmedas había grandes extensiones de arrozales entre altos álamos. Por todas partes al borde de la carretera crecían amapolas. Eran de un rojo tan intenso que tenía que mirar con los ojos entreabiertos. Antes del mediodía, llegamos a una colina desde donde pudimos contemplar una meseta tan rica en colores que, para poder hacer un cuadro realista, un pintor habría tenido que utilizar toda su caja de pinturas a la vez. Mi viejo aparcó el coche, salió a toda prisa y se encendió un cigarrillo, mientras se concentraba para darme una de esas breves conferencias que soltaba constantemente. Todo esto brota a chorros cada primavera, Hans Thomas. Tomates y limones, alcachofas y nueces y, como puedes ver, toneladas de verde materia vegetal. ¿No te parece increíble que todo eso pueda surgir de la negra tierra? Se quedó mirando la obra de la creación y añadió: lo que más me impresiona es que todo esto proceda de una sola célula. En una ocasión, hace miles de millones de años, brotó una pequeña semilla que empezó a dividirse. Y con los años, esa pequeña semilla se convirtió en elefantes y manzanos, frambuesas y orangutanes. ¿Lo entiendes, Hans Thomas? Le dije que no con la cabeza, y él siguió con su rollo. Fue una exhaustiva conferencia sobre el origen de las distintas especies de plantas y animales. Al final, señaló una mariposa que acababa de abandonar una flor azul y explicó que precisamente esa mariposa podía vivir en paz aquí, en la llanura del Po, porque los puntos de sus alas se parecían a los ojos de los animales salvajes. Cuando mi viejo se quedaba callado durante un descanso para fumar, en lugar de abrumar a su indefenso hijo con conferencias filosóficas, lo que ocurría muy pocas veces, yo aprovechaba para sacar la lupa del bolsillo del pantalón y hacer alguna que otra interesante observación biológica. La lupa también me era útil para leer el libro del panecillo sentado en el asiento de atrás. Me parecía que, tanto la naturaleza como el libro, contenían una enorme riqueza de secretos. Durante unos cuantos kilómetros, mi viejo condujo pensativo. Yo sabía que en cualquier momento podría decir algo importante, bien sobre el planeta en que vivimos o bien sobre mamá que un buen día nos abandonó. Pero ahora lo más importante de todo era leer el libro del panecillo. Me sentí aliviado por haber aterrizado en un lugar que no era un simple islote en el mar. Pero aún había algo más. Era como si esta isla guardara un secreto inescrutable. Conforme me seguía adentrando en ella, me parecía que continuaba creciendo, que se desdoblaba por todos los lados a cada paso que daba. Se estaba extendiendo en todas las direcciones como si estuviera expulsando algo desde su interior. Continué el sendero, adentrándome cada vez más en la isla, pero pronto se dividió en dos caminos y tuve que elegir uno. Empecé a correr por el de la izquierda. Luego también ese se dividía en dos. Volví a coger el de la izquierda. El sendero me introdujo en una profunda grieta entre dos montañas. Por allí, entre la maleza, había unas enormes tortugas, las más grandes medían más de 2 metros de largo. Yo había oído hablar de grandes tortugas, pero era la primera vez que las veía con mis propios ojos. Una de ellas sacó la cabeza de la concha y me miró como si quisiera darme la bienvenida a la isla. Seguí andando toda la mañana. Vi nuevos bosques, valles y llanuras, pero no volví a ver el mar. Era como si hubiese penetrado en un paisaje mágico, un laberinto al revés, en el que los caminos nunca se topaban con ninguna pared. Ya muy avanzada la tarde, llegué a un paisaje abierto, con una gran laguna que brillaba al tenue sol del atardecer. Me lancé a la orilla y bebí hasta apagar la sed. Por primera vez en varias semanas, bebía agua fresca. También había pasado mucho tiempo desde que me había lavado por última vez. Me quité el ceñido traje de marinero y me zambullí en el agua para nadar. Era refrescante, después de haber andado toda la tarde bajo el abrasador sol tropical. Me di cuenta de que me había quemado la frente por haber navegado sin protección en el bote salvavidas. Un par de veces buceé hasta el fondo.
Cuando abrí los ojos, descubrí un banco de pequeños peces de todos los colores del arco iris. Unos eran verdes como las plantas del borde del agua, otros azules como piedras preciosas, y otros emitían destellos rojos, amarillos y naranjas, y al mismo tiempo cada uno de ellos tenía algo de todos los colores. Salí del agua y me sequé al sol de la tarde. Noté que el hambre invadía todo mi cuerpo. Entonces descubrí unos arbustos con bayas amarillas del tamaño de una fresa. Jamás había visto unas bayas de ese tipo, pero supuse que eran comestibles. Sabían a una mezcla entre nuez y plátano. Cuando me había hartado de comer bayas, volví a ponerme el traje de marinero y, al final, me dormí agotado en la orilla del gran lago. A la mañana siguiente, me desperté sobresaltado antes de que hubiera salido el sol. Fue como una repentina toma de conciencia que recorrió todo mi cuerpo. He sobrevivido al naufragio, pensé. Por fin lo entendí en toda su magnitud. Tuve la sensación de haber nacido de nuevo. A la izquierda del lago, se extendía un tortuoso paisaje de colinas. Estaba cubierto de hierba amarilla y de algunas flores rojas con forma de campana, que se movían ligeramente con la suave brisa de la mañana. Antes de que el sol hubiera salido, me encontraba en la cima de una colina. Tampoco desde allí pude ver el mar. Veía delante de mí una gran extensión de tierra, un continente. Había estado en América del Norte y en América del Sur, pero ahora no me encontraba en ninguno de esos continentes, pensé. No había rastro de seres humanos. Me quedé allí hasta que el sol, de un intenso color rojo, y resplandeciente como un espejismo, apareció por el este, encima de una estepa allá en la lejanía. Como el horizonte estaba tan bajo, era el sol más grande y más rojo que jamás había visto, incluso en el mar. Sería el mismo sol que brillaba sobre la casa de mis padres en Lübeck. Continué caminando por esos parajes durante toda la mañana. Cuando el sol estaba ya alto en el cielo, bajé hasta un valle donde había rosales amarillos por entre los que volaban unas mariposas gigantes. Las más grandes eran del tamaño de las cornejas, pero infinitamente más bonitas. Todas eran de un intenso color azul, pero en las alas tenían dos grandes estrellas de color rojo sangre. Me parecían flores vivas. Era como si algunas de las flores de la isla, de repente, se hubiesen despegado del suelo y aprendido el arte de volar. Sin embargo, lo más curioso de esas mariposas era que emitían un sonido que recordaba el canto de los pájaros. Se asemejaba a un débil silbido de flauta con diferentes tonos. Así, una suave música inundaba todo el valle, como cuando todos los instrumentos de viento de una gran orquesta son afinados a la vez antes del concierto. A veces me rozaban suavemente con sus alas, era como un roce de terciopelo. Noté su olor, pesado y dulzón, como el de un caro perfume. Por el valle fluía un caudaloso río. Decidí seguir su cauce, para no vagar sin rumbo por la gran isla. Pensé que de este modo, seguro que antes o después, llegaría al mar. Pero no resultó tan fácil porque, al poco tiempo, el gran valle se acabó. Primero se estrechó como un embudo, y finalmente me topé con la pared de una montaña. No entendía cómo podía ser eso, porque un río no puede dar la vuelta y comenzar a fluir, en sentido contrario, por el mismo camino por el que ha llegado. Al bajar por el precipicio, descubrí que el río continuaba por un túnel que atravesaba la montaña. Me acerqué hasta la entrada y miré hacia el interior de la montaña. El agua formaba allí un canal subterráneo. Delante de la entrada del túnel, unas ranas tan grandes como conejos saltaban en el borde del agua y, cuando croaban todas a la vez, hacían un ruido ensordecedor. Nunca me hubiera imaginado que en la naturaleza existieran unas ranas tan enormes. Por la húmeda hierba se arrastraban grandes lagartos y otros reptiles también enormes. Aunque jamás los había visto tan grandes, estaba habituado a ver animales de ese tipo en mis visitas a los puertos de todo el mundo. Pero era la primera vez que los veía de tantos colores. En esa isla, los reptiles eran rojos, amarillos y azules. Descubrí que se podía ir por la orilla del río y entrar en el túnel.
Así que entré para ver hasta dónde llegaba. Dentro de la montaña había una enigmática luz azul verdosa. El agua apenas se movía. También allí dentro, en el agua cristalina, había bancos de peces de colores. Al cabo de un rato, percibí un débil sonido más adentro del túnel. Conforme avanzaba, el sonido se hacía cada vez más fuerte, parecían atronadores timbales. Comprendí que me estaba acercando a una cascada subterránea. Así que tendré que dar la vuelta de todos modos, pensé. Pero antes de llegar a la cascada, el espacio se llenó de una intensa luz. Miré hacia arriba y descubrí una pequeña oquedad en la montaña. Empecé a trepar hacia ella, y poco después contemplé debajo de mí una naturaleza tan indescriptiblemente hermosa que se me saltaron las lágrimas. A duras penas, logré salir por el hueco. Cuando me puse en pie, ante mis ojos se extendía un valle tan frondoso y verde que ya no añoré el mar. Andando por la ladera, descubrí varias clases de árboles. De unos colgaban manzanas y naranjas, y de otros, otras frutas que me eran conocidas. Pero, en ese valle, también crecían frutos y bayas que jamás había visto. En los árboles más grandes, crecía una fruta parecida a las ciruelas, pero más alargada. Los árboles más pequeños tenían frutos verdes del tamaño de un tomate. Seguí bajando por el valle. Entonces descubrí los molucos. Las abejas y las mariposas me habían hecho abrir ojos como platos, pero, aunque eran más grandes y más hermosas que las de su misma especie en Alemania, al fin y al cabo eran abejas y mariposas, y lo mismo pasaba con las ranas y los reptiles. Pero ahora tenía ante mí unos grandes animales blancos, tan distintos de todo lo que había visto y oído nunca que tuve que frotarme los ojos. Era un rebaño de unos 12 o 15 ejemplares. Eran grandes como caballos o vacas, pero tenían una piel gruesa y blanquecina, que me recordaba a la del cerdo, y todos tenían 6 patas. En comparación con los caballos y las vacas, sus cabezas eran más pequeñas y puntiagudas. A veces las elevaban hacia el cielo diciendo, brach, brach. No tuve miedo. Aquellos animales de 6 patas tenían pinta de ser tan buenos y tan tontos como las vacas de Alemania. Me hicieron darme cuenta de que me encontraba en un país que no figuraba en el mapa. Ese descubrimiento me pareció tan escalofriante como si me hubiera encontrado con un ser humano sin rostro. Naturalmente, se tardaba mucho más en leer las minúsculas letras del libro del panecillo que las letras normales. Había que sacar del conjunto cada minúscula letra y enlazarla con las demás. Cuando acabé el apartado sobre los animales de 6 patas, era ya bastante tarde, y mi viejo salió de la autopista y cogió otra carretera. Vamos a cenar a Verona, dijo. A Noreb, repliqué, porque ya había visto la señal. Mientras entrábamos en la ciudad, mi viejo me contó la triste historia de Romeo y Julieta, que no podían estar juntos por pertenecer a 2 familias rivales. Los jóvenes novios que sacrificaron su vida por un amor imposible, habían vivido en Verona hacía muchos años. Me recuerda un poco a los abuelos, dije. Mi viejo rió porque eso nunca se le había ocurrido. Comimos antipasto y pizza en un gran restaurante al aire libre. Antes de continuar, dimos una vuelta por las calles, y en un kiosco de souvenirs, mi viejo compró una baraja con 52 mujeres medio desnudas. Como siempre, se aseguró rápidamente de que hubiera comodín, pero esta vez se quedó con toda la baraja. Creo que sintió un poco de vergüenza porque las mujeres de la baraja llevaban aún menos ropa de la que se había imaginado. Se apresuró a guardárselas en el bolsillo de la camisa. En realidad es increíble que haya tantas mujeres, comentó, más bien para sí mismo. Algo tenía que decir, claro. Pero era un comentario que, en sí, no servía para nada, ya que, de hecho, la mitad de la población mundial son mujeres. Supongo que lo que quería decir era que había muchas mujeres desnudas, porque a eso, uno no está tan acostumbrado. Si era eso lo que quería decir, estaba de acuerdo con él, pues me parecía un poco fuerte juntar 52 ejemplares en una sola baraja. En cualquier caso, era un invento malo, pues no se puede jugar con una baraja que solo tiene damas.
Es cierto que ponía rey de picas, 4 de tréboles, etcétera, etcétera, en el extremo superior izquierdo, pero estoy seguro de que, jugando con una baraja así, la gente se quedaría mirando a las mujeres, en lugar de concentrarse en el juego. El único hombre de la baraja era un comodín. En esta ocasión era una escultura griega o romana con cuernos de macho cabrío. También él estaba desnudo, pero eso es normal en todas las esculturas clásicas. De vuelta en el Fiat, seguía pensando en la extraña baraja, y dije: ¿Nunca has pensado en la posibilidad de buscarte una nueva mujer, en lugar de emplear media vida en volver a encontrar a una que aún no se ha encontrado a sí misma? Primero soltó una carcajada, pero luego contestó: Tienes razón, es un poco misterioso, en este planeta viven más de 5.000 millones de seres. Te enamoras de una persona y no la quieres cambiar por nadie en el mundo. No hubo más comentarios sobre aquella baraja. Aunque contenía 52 mujeres, todas esforzándose en estar lo más guapas posible, mi viejo pensaba que a esa baraja le faltaba una carta importante. Esa era la carta que debíamos encontrar en Atenas.